Grupo Ortiz te ofrece en un solo lugar todo lo que tú quieres encontrar. Consorcio Computelectronic Plaza SAC, donde encontrarás de todo para tu computadora, laptop, tablets, además venta y accesorios para celulares. Gimnasio Fitness Planet SAC, con máquinas modernas de última generación para mantenerte en forma. Baño Sauna Spa Aruba SAC, contamos con cámaras secas, cámaras de vapor, duchas españolas y más. Tu cuerpo y mente merecen relajarse. Cancha sintética Las Terrazas de Ortiz SRL, para que practiques tu deporte favorito. Atención las 24 horas. Grupo Ortiz, te esperamos en la avenida Nicolás Ayón 15498 AT. Grupo Ortiz. Porque ahora ya no existen fronteras y gracias a la tecnología podemos estar más cerca. Y para ello tenemos una nueva alternativa televisiva, Directo a tu CPU, con el periodista Jorge Carrión. Un programa especial con invitados internacionales desde todos los rincones del mundo. Ahora en las pantallas de Telestar Televisión, Canal 3 Lima, Supercable. No se lo pierda. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a Directo a tu CPU por Telestar Televisión Supercable Canal 3 y también por Canal 11 en la ciudad de Huancayo y a nivel internacional por Virtual Televisión. Tu mejor alternativa a esta hora del día, pues con nuestros enlaces que tenemos para hablarles de la realidad latinoamericana y mundial. Y hoy estaremos conectados con Venezuela, la hermana República de Venezuela, que hace exactamente 2 días estuvo de aniversario patriótico. Como sabemos, pues después de el 4 de julio tenemos al imperio celebrando su máxima apoteosis patriótica. El antiimperio, como le denominaron lamentablemente en tiempos actuales los que llegaron al poder en Venezuela, también llega a su celebración patriótica. Y aquí en Perú, pues el 28 de julio, dentro de poco, vamos a estar también en la cúspide de la celebración del Bicentenario de la Independencia, Bicentenario más 2 años, ¿no? De 1821 hasta la actualidad, pues son 202 años de independencia. La consolidación, como sabemos, pues se dio en 1824 con Ayacucho y Junín, de manera que más allá del generalísimo don José de San Martín, tenemos también la memoria con Sucre y Bolívar. Y precisamente toda la alegoría que normalmente se espera para los próximos días aquí en Perú es toda una celebración muy particular.
muy especial, ¿no? En opinión incluso de los que visitan históricamente Perú, no hay punto de comparación, porque aquí incluso los emolumentos económicos a los trabajadores pues se dividen en dos partes, y esas dos partes pues son precisamente 28 de julio, fiestas patrias, y diciembre, ¿no? Mientras que en los países vecinos simplemente eso se da en el final del año, ¿no? Como una gratificación. Aquí la celebridad patriótica pues tiene una connotación muy especial, ¿no? Incluso hay una cena especial por parte de los ciudadanos, un encuentro familiar. Es como una especie de Navidad, una especie de Año Nuevo, ¿no? Llegar a la festividad patriótica. Hacia Venezuela, cuando aparece en escena el comandante Chávez, él supuestamente intenta reivindicar todo aquello y traer a la escena, consumir los productos incluso autóctonos, hacer una especie de viraje en torno a lo que él mencionaba como tener mucha influencia extranjera, ¿no? Pero no sé hasta qué punto eso ha cambiado realmente. Precisamente vamos a comenzar preguntándole a nuestros invitados cómo ha sido esta festividad patriótica del 5 de julio último, con las felicitaciones del caso. Feliz fiestas patrias, aquí se dice normalmente, ¿no? Y nos abrazamos y todo cuando llegamos al 28 de julio. Y creemos que en Venezuela debería ser lo mismo. Lamentablemente, sabemos que es difícil conseguir conciliar esos abrazos porque hay una división latente en los últimos tiempos que impide este tipo de nuestras familias. Pero tenemos, recuerden, un protocolo próximo de distinciones honoríficas, honoris causa, y nuestros invitados son precisamente nominados a recibir esta distinción. Y creo que lo más importante, como se va a dar dentro del marco del Bicentenario de la Independencia del Perú, es precisamente hablar un poco de esta alegoría patriótica, ¿no? Aquí el presidente suele salir caminando desde el Palacio de Gobierno, caminar por las calles históricas de tiempos de la colonia, ¿no? Atravesar todo el centro de Lima. En algunas oportunidades no lo hace caminando, lo hace con un carro descapotable, ¿no? Acompañado con caballos, los húsares de Junín, y llega al Palacio o Congreso, ¿no? de la República, donde se encuentra precisamente el monumento histórico, la Plaza de la Inquisición, el monumento a Simón Bolívar, ¿no? Una algarabía lo rodea, más allá del contrapunteo político que pueda estar sucediendo, siempre hay un respeto por este momento histórico, ¿no? Y luego ingresa al hemiciclo del Congreso y emite su mensaje a la nación, ¿no? En ese mensaje, pues da una memoria y cuenta del año transcurrido, ¿no? Y hace una alegoría a reivindicar los valores patrióticos, ¿no? Más allá de lo que pueda estar aconteciendo en el entretelón político que sabemos últimamente también hacia el Perú. Tenemos esa dicotomía, ese contrapunteo, ¿no? Entre los que no están en el poder y los que aspiran a destruirlo a capa y espada, lamentablemente, emulando de repente reivindicaciones supuestamente eh, socialistas y no sé qué más. Pero al margen de eso, el sentir patriótico lo tenemos muy bien marcado en el Perú. ¿Cómo está ese sentimiento en Venezuela? Vamos a darle la bienvenida al doctor Fermín Mármol García. Gracias por participar y bienvenido. Y felices fiestas patrias. Muchísimas gracias y me resulta bien interesante, ¿no? Y, e inesperado, y lo celebro, hablar sobre el sentir actual de la fecha patria en Venezuela. Yo diría que fue una celebración muy fría, absolutamente para cumplir un requisito de forma. No hubo emocionalidad. Usted bien describió ese transitar del primer mandatario
en un vehículo automotor descapotado y con semovientes seguramente flanqueándolo. Nosotros también lo vivimos. Me recuerdo de niño, adolescente y adulto joven haber visto en la República Civil anualmente ese bonito espectáculo de la Unión Cívico-Militar, el Poder Ejecutivo y las Fuerzas Armadas. Sin embargo, lo que ha quedado es el eslogan, la Unión Cívico-Militar, pero sin pueblo, sin público. En Venezuela, en los próceres, Caracas, se hizo la locución del presidente solamente acompañado del gabinete y la Fuerza Armada Nacional sin público, sin ese simbolismo que ya hemos referido. Por lo tanto, fue una celebración absolutamente fría, eh, un evento que duraba 3 horas y 20 minutos, 3 horas y 30 minutos en el pasado. Hoy solo duró 45 minutos aproximadamente. Eso nos demuestra que a pesar de hablarse con insistencia, que estamos ante un proceso político de unión perfecta cívico-militar, ha faltado una ecuación, la unión perfecta con la ciudadanía. Y eso no estuvo presente, muy lamentablemente. Por lo tanto, la independencia sigue siendo una bandera importante para rescatar el sentido republicano, la división de los poderes públicos de Charles Montesquieu, para reivindicar la paz social a través de la justicia. Esa bandera sigue intacta. En los estudios de opinión, tal vez más del 80% de los ciudadanos desean transitar caminos de libertad, caminos de restitución de la democracia plena. Y bueno, es evidente que los países requieren tiempo para producir sus cambios. Y ese tiempo muchas veces se lleva la vida finita del ser humano, pero no por eso podemos, diría yo, para finalizar, acostumbrarnos a lo equívoco, acostumbrarnos a lo no correcto, sino sencillamente adaptarnos para sortear dificultades y proteger a la familia, proteger a los seres queridos y proteger también lo más importante, los sueños. Muchísimas gracias por la oportunidad. Bien, bien. Gracias por ese análisis que nos permite ver que los tiempos han cambiado. Esperemos que se recupere ese patriotismo más integrado, ¿no? Más una sola casa, un solo cuerpo, un solo país, porque así es. Cada país debe de llegar a su cúspide y creo que su cúspide viene a ser, lamentablemente, últimamente se ha perdido, como repito, en Venezuela, pero creemos que puede llegar el momento en el que recuperemos tiempos pretéritos, ¿no? Y donde la gente pues se identifique con lo anterior, con lo bastante anterior. Ya van más de 2 décadas creo que no acontece este sentimiento patriótico al mejor estilo de lo que fue salir de ese proceso independentista de aquel 1811, ¿no? En los años posteriores, pues, había que celebrarlos, ¿no? Cada vez que se llegaba pues, a esa fecha. Y no se puede perder eso, porque se perdería en todo caso de dónde venimos, ¿no? Y creo que es básico trabajar al respecto. Vámonos con lo que acontece en el interior, porque nuestro invitado, Luis Gaviria, vamos a ver si lo tenemos ahí, él se encuentra en Delta Macuro. Y no es lo mismo estar en la capital, ¿no? En la capital tú expectas toda esta carroza descapotable, todos estos caballos que rodean a los presidentes, pero también en los pueblos hay celebraciones muy particulares, ¿no? Prácticamente las alcaldías, los municipios o las gobernaciones hacen su desfile, hacen toda una alegoría de patriotismo, ¿no? Y la gente, el pueblo se desborda por las calles. Aquí en Perú, por ejemplo, es normal que los panaderos, los que hacen panes,
repartan panes al finalizar la fila de los que desfilan, de los alumnos por lo general de los colegios, ¿no? Que pasan frente al proscenio donde se encuentra el alcalde o el gobernador, les dan en canastas a uno por uno a cada alumno su pancito, ¿no? Su pancito especial, ¿no? Como un pequeño cariño de los hombres que no tienen nada que ver con la celebración remunerada por el Estado, ¿no? Es simplemente la iniciativa de un particular que se siente identificado con el momento patriótico y dice, oye, mi hijo está desfilando y lo acompaña, ¿no? Y hay toda una alegoría, comidas. Claro, estamos en el país también de la gastronomía, ¿no? Donde la gente lo que está pensando es en cómo darle un cariño, una caricia a ese muchacho que es el futuro de la nación, que por lo general es el que desfila, ¿no? ¿Cómo es en Delta Maguro? ¿Cómo fue este 5 de julio? Feliz fiesta patria, excelentísimo Luis Gaviria. Y le agradecemos por participar desde Catacoima, el municipio de Catacoima. Bienvenido. Bueno, ante todo, muchas gracias, doctor, por la invitación y saludo también a su audiencia del programa. Desde mi municipio, Casacolma, de lo cual pertenece uno de los 4 municipios del estado del Tamacuro y que está ubicado en el margen derecho del río Orinoco. Bueno, con respecto a nuestra una de nuestras fechas patrias, el 5 de julio, en lo cual da pies o da el inicio de que tomamos de allí como el primer paso de independencia que tuvo nuestro país en su momento. Como zona rural, porque Casacoima queda en una zona rural del estado del Tamacuro, eh, su actividad de esta fecha patria se originó una convocatoria que hizo la alcaldía del municipio, donde convocaba a una asamblea para conmemorar esta fecha patria, en lo cual se invita los representantes militares que están acantonados acá, los directores de las fundaciones gubernamentales y alcaldías y algunas personalidades de nuestro pueblo. Pero en sí, para que se involucre, como me acuerdo, yo en mi tiempo de niño y de juventud, en algunos caseríos, algunos pueblos o en pequeñas ciudades, en esta misma fecha patria que no podíamos asistir a, a la capital para ver estos actos, ellos tenían un espacio para poder conmemorar esta fecha patria, donde se involucraba ese desfile militar, cívico-militar, involucraba toda esa fuerza viva y social que tenían. Aquí lamentablemente se ha perdido y adicionalmente a eso, veámoslo solamente a nivel comercial. A nivel comercial, cuando llegaban nuestras fechas patrias, el comercio se mantenía cerrado, se respetaba las fechas patrias. Hoy en día, por la misma situación que involucra, estos comercios viven abiertos. La situación laboral prácticamente se mantiene activa, a igual como si fuese un día normal de trabajo. Así lo veo. Bien, Lo bien. que hay que rescatar, debemos poco a poco rescatar e ir involucrando a nuestros niños, porque es allí, en ese fruto, volver a retomar estos valores patrios para que el día de mañana, en un futuro, sea retomado nuevamente el significado de nuestras fechas patrias. Bien, esperemos que así sea. Hace falta, repito, revalorar un poco más nuestra historia, pero desde un punto de vista
más, no en la demagogia, sino en la práctica, ¿no? Porque en demagogia, pues, hemos resuelto absolutamente todos los problemas. Pero si vamos a estos lugares como Delta Macuro, Catacoima, donde se encuentra Luis Gaviria, es muy probable que una lágrima por ahí se nos venga a la mejilla. ¿Y por qué? Porque así somos, ¿no? Así estamos constituidos. Nuestros países son muy centralistas, ¿no? No es casualidad que Lima haya crecido excepcionalmente, no es casualidad que Caracas también no pare de crecer, que Santiago, que Bogotá, bueno, somos centralistas. Y si te vas a los lugares alejados de estas capitales, pues vamos a encontrar abandonos sociales, económicos, y ni hablar de los políticos, ¿no? Porque los políticos simplemente hacen sus alegorías demagógicas cuando les conviene, cuando vienen las elecciones. Y por cierto, estamos en procesos previos a todo ello, pero antes de entrar a tocar alguna temática política, eh, la gente que nos sigue lee por ahí de pronto y dice, oye, tenemos aquí a Fermín Mármol, y ese nombre me suena, ¿no? En Venezuela como que hay una remembranza con la ley. Era Fermín Mármol León, el otrora gran jurista, ¿no? Especialista en todo lo que viene a ser la parte criminalística. Y tenemos a nuestro invitado, que es Fermín Mármol García, hijo, naturalmente, de este insigne personaje. Eh, en primer lugar, la idea sería un poco que nos hable sobre su padre, ¿no? Y si le ha costado o no le ha costado ser el hijo de un personaje tan reconocido, ¿no? Porque siempre uno lleva ese estandarte, ¿no? Para bien o para mal. Pero en este caso creo que es para bien, porque se trata de un personaje que era una especie de, para estos tiempos, pues, superhéroe, ¿no? Considerando, como diría el poeta, imparcialmente, sin carácter oficial, el hecho de que luchar contra la delincuencia en Venezuela, pues es una situación muy, pero muy difícil, ¿eh? Estamos hablando de uno de los lugares más peligrosos, principalmente la ciudad capital, Caracas, no solamente de América Latina, sino del mundo. ¿Qué nos puede decir al respecto Fermín Mármol García? Bueno, muchísimas gracias por permitirme ahora, en esta segunda oportunidad, hablar de mi señor padre, que bueno, ya se encuentra con nuestro creador. Bueno, lo primero que quería es que en lo individual soy muy afortunado de haber podido nacer y crecer en un hogar constituido, con un padre, una madre y unos hermanos bajo un mismo techo. No todos han podido contar con esa fortuna. Hay personas que su padre o madre partieron a otro plano muy prematuramente o vivieron separaciones realmente complejas. Yo tengo la fortuna de haber tenido una historia feliz con mi padre y mi madre y a su vez eh, contar, como usted lo dice, quién lucha contra los malos y ver a un hombre llegar en palto y corbata con una placa dorada y un arma de fuego y saber que tu padre luchaba contra los malos. Y sí, evidentemente en ese niño, ese adolescente, veía a su padre como un superhéroe que luchaba contra los malos, ¿no? Mi padre fue miembro de la primera promoción de la Policía Científica que se funda en Venezuela cuando se inicia la República Civil en 1958. Es decir, se deja atrás la dictadura del general Marcos Pérez Jiménez y nace la democracia, y en ese nacimiento democrático mi padre conforma o es parte de la primera promoción de policías de investigación criminal, y allí estuvo en esa institución 30 años y por supuesto contribuyendo a la fundación de la Policía de Inteligencia, y entre esas dos instituciones se mantuvo durante 30 años. Posteriormente, eh, tuvimos un parpadeo en la República Civil, en la democracia, con el enjuiciamiento y destitución de un presidente de la República, Carlos Andrés Pérez, que sale del poder por decisión de la Corte Suprema, y
se nombra un gobierno de transición del historiador Ramón J. Velázquez. Mi padre obtiene la posibilidad de hacerse con la cartera de ministro de Justicia. Y es la primera vez en la historia republicana de Venezuela que un policía se convierte en ministro de Justicia. Y eso, por supuesto, nos honra como familia, y yo creo que también honró a la Policía de Investigación Criminal que un miembro de esa institución, fundador de esa institución, pudiera llegar a ese ministerio. Y eso, conjuntamente con la docencia que lo acompañó durante muchos años en las escuelas de policía, en los institutos de policía, así como también el tema escritural, reivindicando la labor de investigación criminal, constituyen a una persona que dejó una huella profunda en el mundo de la investigación penal, el mundo de la investigación criminal, en esa policía científica que es necesaria en cualquier Estado moderno y que es necesaria para la administración de justicia. ¿Por qué? Porque los elementos materiales espantan el fantasma de la duda que tiene el elemento humano, el testigo, la propia víctima, versus los elementos materiales que generan prueba de certeza, han llegado para espantar ese fantasma de la duda. Y eso es parte fundamental de la policía científica modernamente hablando. Y bueno, me honra poder tener su nombre, su apellido, tratar de tener vigente su legado, su memoria, y por supuesto, sin perder la identidad propia, sin perder la obligación que tenemos de hacernos ente individual, pero entendiendo que hay una marca muy bonita que nos privilegia y que hay que honrar a padre y madre, ¿no? Es también parte del compromiso de los hijos. Bien, bien. Y vamos a preguntarle a Luis, ya que Luis tiene, para el caso de él, tiene un hermano que está fuera del país y que de alguna manera pues también tiene esa connotación de haber tenido un currículum muy importante a nivel de la criminalística en Venezuela, y actualmente lo está haciendo allá en Ohio, en Columbus. Coméntanos, Luis, tú como hermano del doctor Jorge Gaviria, primero me imagino que debe ser un dolor bien grande estar alejado, ¿no? de la familia, no poder tenerlo cerca, no poderlo tener en Caracas, por ejemplo, ¿no? Que te puedes dar un salto a Caracas y lo ves, o él ir allá a Delta Macuro, ¿no? Pero irte hasta Ohio, hasta Columbus, es un poco más difícil, ¿no? ¿Qué nos puede decir respecto a estas situaciones que ya son ya el pan de cada día para los venezolanos, ¿no? Es difícil que un venezolano no tenga a alguien viviendo alejado de su país, ¿no? Hay un dolor ahí a cuestas. ¿Qué nos puede decir, Luis? Bueno, mi hermano, por lo general, durante los años que estuvo presente en nuestro país, al menos nos comunicábamos frecuentemente, viajaba, porque yo desde muchos años, ya a partir de los 22 años, yo salí de Caracas y me radiqué fuera de la capital del país. Inicialmente me vine hacia Guayana, el estado Bolívar, y por último, ya lo que estoy radicado es en el Triunfo, en el municipio de Casacoy. Bueno, volviendo a retomar, tiempos de vacaciones o cualquier oportunidad, aprovechaba, viajaba a Caracas, servía para poder visitar a mis hermanos, porque adicionalmente a Jorge estaba mis otras dos hermanas que aún están radicadas en Caracas, y pasaba mis vacaciones laborales en compañía de mis hermanos. Fui viendo crecer a mi hermano estando fuera de Caracas, desde su inicio, cuando él ya tenía casi los 18 años, que entró lo que fue
eh, en su curso de dactiloscopia en la PTJ, ¿ya? Y su evolución poco a poco durante estos cuerpos hasta que él estudió lo que es en el área de la jurisprudencia hacia el derecho, se fue formando, se fue especializando, hizo su doctorado, involucró también su cambio de residencia de la capital a, a una de las también ciudades con mayor población del país, que estamos hablando en el estado Anzoátegui, que estaríamos hablando Puerto La Cruz. Y allí fue que él terminó radicarse. Vi sus éxitos, vi sus dificultades que también afrontó a pesar de la distancia y me siento orgulloso de mi hermano, que a pesar de, como yo digo, que una vez que se jubiló y determinó con su familia tomar otro rumbo, buscar mejor calidad de vida, pienso que todo lo que hayan salido, hayan migrado del país, son valientes. Valientes, ¿por qué? Porque hay que ver el esfuerzo que tienen que hacer, volverse a sentar, volver a empezar desde un principio y muchas veces ejecutar tareas que no corresponden al oficio, a la profesión que tiene para poder seguir adelante y establecerse. Y así también ayudar al resto de su familia que quedaron atrás. Así únicamente también involucro, eh, también tengo yo fuera del país, tengo todos mis hijos mayores de mi primer matrimonio, tengo todos mis nietos, tengo mis bisnietos fuera, están radicados en otros países, esforzándose, profesionales también, pero ejecutando actividades que para poder echar para adelante. Como también hago la connotación que los que nos quedamos somos guerreros. ¿Por qué guerreros? Porque hemos tenido que afrontar esta situación que de una u otra forma no escapamos, tanto a nivel político, social, económico, pero para adelante. Donde yo digo que sigo creyendo en este país, sigo creyendo en su gente, esta situación política, social y económica puede mejorar. Creo que este pueblo tiene en sus manos o tiene para dar ese giro. Creo que aún a través de la educación y el trabajo es la manera de reconstruir el país. Y si tomo también un extracto de esa canción, eh, Yo me quedo en Venezuela, de Baute, donde dice, no hay mal que dure mil años y cuerpo que lo resista. Yo me quedo en Venezuela porque soy optimista. Ujú. Bien, bien. Ujú. Aplaudimos esa resistencia, ¿no? A todo este momento de incertidumbre, de definición del país, porque hay una indefinición clara. Esperemos que se superen todos estos momentos de dificultad. Vamos a preguntarle al doctor Fermín Mármol respecto a precisamente un poco lo que acaba de mencionar Luis, si él ha tenido también la inquietud de en algún momento abandonar el lugar donde uno viene al mundo y instalarse en algún otro país o no. Y, por ejemplo, cuando lee o recuerda que en el año 2013 eh, el recordado Fermín Mármol León decía que habían unas 18.000 bandas que operaban en toda Venezuela y que Venezuela ocupaba el octavo puesto por secuestros en todo el planeta Tierra, cuando él decía que había 10 millones de armas en la calle, 70.000 delincuentes y un déficit de 70.000 policías. Eh,
cómo desde el año 2013 al 2023, hace 10 años dijo eso, ¿cómo cree que está esa situación? ¿Ha disminuido? ¿Se ha exportado, dicen algunos, incluso porque tenemos esas bandas que salen acá a cada momento, información en Chile, en Ecuador, en Perú, ¿no? De personalidades que son como una especie de partidos políticos. Antes hablaban de que en Perú se encuentra de repente algún representante de Acción Democrática, de COPEI, ¿no? Ahora no. Ahora se encuentran los representantes de estas bandas operando en América Latina. ¿Qué nos puede decir al respecto? Varias cosas, ¿no? Primero sobre la diáspora, la emigración de venezolanos, estamos hablando de al menos el 20% de la población de Venezuela que está fuera del país. No es poca cosa pensar que 6 millones de venezolanos han emigrado procurando una mejor vida. Es el 20% de la población de un país. No es sencillo estar catalogado por la Organización de Naciones Unidas dentro de los 4 países con más desplazamientos durante el siglo XXI, lo que va del siglo XXI. No es poca cosa. Y por supuesto que cualquier venezolano a lo que usted le pregunte si tiene familiares afuera, dirá sí, hermanos, en mi caso, 2 hermanas, todos mis sobrinos, a excepción de uno, están fuera del país y eso evidentemente que duele, pero comprendemos los que ya estamos en determinadas edades, que los jóvenes tienen casi que una obligación de hacer de ellos una mejor vida y tenemos que auspiciarlo. Como también comprendemos que quien decida quedarse también eh, va a requerir todo el apoyo de sus familiares. Dicho esto, nos referimos ahora al crimen y la violencia en Venezuela. En lo personal, en el año 2019, publicamos un libro a la limón titulado Revolución de la Muerte. El doctor Luis Isquiel y yo analizamos 20 años de crimen y violencia en Venezuela, desde 1999 hasta el año 2019. Y quisimos hacer un análisis de qué había pasado en Venezuela con el crimen y la violencia, qué había ocasionado que Venezuela, que culmina el siglo XX con tasas de criminalidad por debajo del estándar ONU, por ejemplo, en tasa de homicidios, no estábamos en ranking de secuestros, no estábamos en el ranking de corrupción. ¿Qué había pasado que 20 años después estábamos en todos los sitiales de deshonor? Hicimos un trabajo académico minucioso, analizando los planes de políticas públicas, analizando lo que habían hecho los distintos rectores de la seguridad en Venezuela en ese periodo de tiempo y comparándolos con el resto de Latinoamérica y el mundo. Y más allá de ese análisis, culminar dando recomendaciones desde la academia. Y lo que usted cita, unas declaraciones dadas por mí en el año 2013, estábamos en el marco de la Comisión de Seguridad de la Mesa de la Unidad Democrática, elaborando políticas públicas en pleno proceso electoral que se vivía en esa época, 2012 primero y 2013 después, por el fallecimiento del comandante Hugo Chávez. Y en el marco de ese ensamblaje de políticas públicas que pudieran implementarse si ganaba el candidato de la Mesa de la Unidad Democrática, dimos esas declaraciones que son absolutamente matemáticas estadísticas. Tomamos nosotros el número de bandas criminales desarticuladas anualmente por las fuerzas del orden en Venezuela y le aplicamos el índice de impunidad que reflejaba el Ministerio Público, es decir, la Fiscalía General de la República. Y pudimos precisar que en Venezuela aproximadamente teníamos un conjunto de bandas criminales. En ese momento hablábamos de 16.000 bandas criminales, 12.000 bandas criminales dedicadas al delito violento y 4.000 bandas criminales dedicadas al delito de astucia.
Pero por otro lado, como bien usted dice, también analizamos el déficit de policías. Y el déficit de policías uniformados en Venezuela, uniformados, superaba los 70.000 hombres y mujeres que hacían falta en verdaderas y exclusivas labores de patrullaje. Decíamos que no podíamos incluir como policías en funciones preventivas a los que estaban cuidando sedes diplomáticas, ministerios, haciendo labores de escoltas a funcionarios públicos o en labores administrativas. ¿Cuántos realmente estaban en funciones de patrullaje? Y cuando hicimos ese análisis, nos dio un déficit de 70.000 personas, 70.000 oficiales, y eso era muy grande para Venezuela. Pero también hicimos el análisis de cuántos policías de investigación criminal, cuál era el déficit de policías de investigación criminal, y llegamos a precisar que lamentablemente hacían falta al menos 7.000 policías de investigación criminal adicional a los que ya existían. Y eso realmente nos demuestra que la debilidad de las instituciones. Para resumírselo, teníamos la misma cantidad prácticamente de policías que teníamos en el año 2000, estando nosotros ya en el 2013, cuando fueron esas declaraciones. Se habían anclado las instituciones. No era una prioridad la seguridad pública en el país, y por ello, en parte, el gran problema que teníamos. Hoy, 2023, 10 años después, debo decir que el crimen y la violencia ya no son la primera prioridad, el primer problema de los venezolanos. Tal vez pudiéramos apelar a la famosa pirámide de Abraham Maslow. Los problemas fisiológicos son tan contundentes que ya la gente, sus problemas son el alimento, el medicamento, el agua, la energía eléctrica. Es decir, los problemas fisiológicos han desplazado los problemas de realización. La gente puede convivir con su banda criminal, puede sortear los horarios, los toques de queda de la delincuencia, pero nadie puede vivir con hambre o con falta de agua o con falta de medicamento. Entonces, se ha trastocado, por un lado, esa percepción de la ciudadanía que la inseguridad era su principal problema. Ya no lo es. Está por debajo, no está ni siquiera en el ranking de los 5 principales problemas. Y eso, bueno, nos alegra. Pero por otro lado, vamos a la cifra. Tenemos que reconocer que el homicidio ha descendido importantemente en Venezuela. El secuestro ha descendido importantemente en Venezuela. Y el robo, que coloquialmente la ciudadanía le llama asalto o atraco, también ha descendido. Es decir, el delito violento ha descendido, y eso es una buena noticia, porque el bien tutelado más importante, evidentemente, que es la vida. Pero tenemos un gran problema en Venezuela, y con esto termino. Tenemos una delincuencia organizada, violenta, que controla espacios, que controla territorios, sobre todo en zonas rurales. Y esa delincuencia organizada violenta que controla territorios es nacional, pero también extranjera. Es ideologizada, pero también no ideologizada. Es decir, tenemos lo peor de los dos mundos. Tenemos estructuras del crimen de Colombia, estructuras del crimen venezolanas, estructuras del crimen ideologizadas con banderas revolucionarias, pero también no ideologizadas. ¿Detrás de qué? Tráfico ilegal de drogas, tráfico de armas, tráfico de municiones, tráfico de personas, explotación de minerales preciosos de manera ilícita, esclavitud moderna. Y eso realmente nos pone en un sitial de debilitamiento, porque por supuesto que un Estado moderno es territorio, población y poder. Un Estado moderno, su obligación es proteger a las personas y a los bienes. Y cuando tenemos zonas en donde el Estado mira para otro lado, evidentemente tenemos un problema que va creciendo, porque lo que sí tenemos que tener claro todos es que el crimen y la violencia son problemas sociales no estacionarios. O disminuyen o empeoran. Y yo creo que la zona rural, lo alejado de las grandes urbes, se está creando un caldo de cultivo muy peligroso, y ya eso lo hemos estudiado en patrones como el Triángulo Norte Centroamericano, como México y Colombia, y tenemos que tener mucho cuidado porque va a ser muy costoso en un futuro en lo emocional y muy costoso en lo patrimonial rescatar territorios que están ocupados por un crimen organizado violento que empieza a relacionarse con la ciudadanía, que empieza a hacer vida, empieza a casarse, empieza a tener hijos, empieza a tener tradición y raíces. Y eso realmente es una deuda que tenemos en varios países latinoamericanos con los compromisos del milenio, ¿no?
Ujú. Bien, es un reto a tratar de analizarlo, investigarlo y ver las variables que se puedan presentar al respecto, pero ya que tenemos al doctor Luis Gaviria, que está en Delta Macuro, usted desde allá nota que, por ejemplo, convivir con esos colectivos violentos y armados en esas zonas alejadas que dominan territorios, acontece por esa zona. Es verdad también que, por ejemplo, ya la gente no quiere denunciar, como que hay un miedo a denunciar. Caracoima no escapa de la misma. Sí tenemos colectivos. Lo que es el municipio Casacoima, que es un municipio bastante grande, involucra también sus áreas mineras, donde para tú poder entrar y salir, tienes que pasar por un colectivo que te den permiso, que pagar vacunas referente a eso, aunado a otras situaciones donde involucra a las fuerzas públicas también. No únicamente zonas mineras, estamos hablando de lo que es el transporte público. Hasta para poder Recording in progress. trabajar los choferes de las diferentes líneas de transporte, tanto de camionetas, de autobuses, existe en cada terminal un colectivo. Ellos son los que te van a determinar cuánto tienes que pagar de vacuna, a qué hora sales, si trabajas ese día, no trabajas ese día, quién se monta o quién no se monta. Y ahí he involucrado muchos enfrentamientos entre la colectividad y, con estas personalidades. Involucra también es el cuidado en las áreas de educación, donde uno es bastante receloso. No quiero decir que dentro de ese núcleo familiar de algunos de nuestros muchachos eh, hay algún parentesco, hay algún familiar o hay algún vecino que involucra esa acción negativa y tristemente dentro de nuestros muchachos. Ujú. Bien, bien. Como pueden darse cuenta, tenemos tal vez el análisis un poco global a través del doctor Fermín Mármol García, y en la práctica, en el terreno, allá en el llano, en el Delta Macuro, tenemos a Luis Gaviria, que ratifica prácticamente esa situación caótica por la que atraviesa Venezuela desde el punto de vista de seguridad ciudadana, ¿no? Y es lamentable, pero es una realidad que no podemos tapar el sol con un dedo, como se dice. Pero hay más datos, ¿no? Por ejemplo, el embarazo precoz se dice que es el más alto, ¿no? De esta parte del continente. Y hemos podido expectar, por ejemplo, cuando hemos estado en Caracas, que no es de ahora esta situación. Esto ya trae cola hace mucho tiempo, ¿no? Que en un edificio, por ejemplo, ubicado por Artigas, en una zona no tan, que digamos, tranquila, nos comentaba una de las dueñas de un departamento de que un avesado delincuente prácticamente ya tenía pedida a la dueña del departamento de ese piso. Y cuando se le pregunta, se le dice, ¿pero por qué? Bueno, simplemente él lo ha pedido. Y cuando está pedido, ya no hay nada que hacer. Ese señor tiene en cada piso, el edificio tenía como 17 pisos, un hijo por piso. Y a mí me pidieron, me tocó a mí y tengo que obedecer, porque si no lo hago, pues simplemente me expongo a que me maten o maten a alguien de mi familia, ¿no? Esa era la respuesta de la chica. O sea, el malandro, como se le llama allá en Venezuela, pues tenía en cada piso un hijo. Y la denuncia, el reclamo de la mujer, era imposible de lograrlo, ¿no? Simplemente ella
como ella misma decía, tengo que morir callada, tengo que aceptar, ¿no? Y efectivamente, al poco tiempo, al año, creo que ya estaba embarazada, ¿no? O sea, se había consumado el hecho. Situaciones totalmente demenciales, ¿no? Que uno las dice y parecieran pertenecer a una historia de Kafka, ¿no? De pronto, o de Cortázar, ¿no? Pero no, en la práctica, estuvimos ahí, pudimos comprobarlo. ¿Cómo está ese embarazo precoz, doctor Fermín Mármol? ¿Y cómo está también el hecho de que, por ejemplo, lo que usted mencionaba, ¿no? El tránsito ilegal de drogas dentro del territorio venezolano, ¿no? Ya vamos a analizar la parte que va para afuera y eso ya es otra cosa, ¿no? Porque son cantidades de drogas que salen del Mar Caribe hacia Europa, incluido Estados Unidos, ¿eh? También a nivel de los homicidios, pues se decía para el año que mencionábamos, 2013, que era el tercer país con más homicidios en América Latina. Actualmente las cifras no sé en cuánto andarán, 10 años después. Y finalmente, otro detalle muy importante. Para aquel momento, 70.000 personas habían decidido que el delito es su oficio o su profesión. 70.000 personas para aquel tiempo. Y como van los cauces del río, pues parece que eso se puede haber incrementado, ¿no? Incluso se ha expandido a nivel de América Latina. No podemos tampoco tapar el sol con un dedo. Sabemos que hay una migración muy importante, profesionales de primer nivel que son aceptados en Perú, en Chile, en cualquier lugar del mundo, porque son muy preparados. Pero hay un remanente, ¿no? De los que no podemos tampoco eh, pasar la página y que son los que salen lamentablemente en estos periódicos amarillistas, en la noticia del día a día, ¿no? Como por ejemplo el famoso Tren de Aragua, ¿no? Que ocupa las primeras páginas de los medios de comunicación en América Latina. ¿Qué nos puede decir al respecto, doctor Fermín Mármol García? Varias cosas, ¿no? Evidentemente que Venezuela pudiera ser conceptuada como un país colador desde el punto de vista de fronteras. El país colador es el símil para comprender que no hay posibilidad de contener lo que entra ni tampoco hay posibilidad de contener lo que sale. Somos un país colador porque hay una. A ver, parece que lo perdimos al doctor Fermín, pero mientras tanto vámonos con Luis. Luis, te escuchamos. ¿Qué nos puedes comentar al respecto? ¿Tú cómo ves esa situación que le planteábamos al doctor Fermín? Bueno, en la situación de los embarazos precoz es bastante preocupante. La misma situación social que estamos viviendo, aunque no es de ahora, ha involucrado que se ha ido incrementando. En este pueblo ya a veces es normal ver una niña de 14 15 años ya embarazada. Involucra en esta situación lo que esos valores que se deben dar desde el hogar y lamentablemente desde hace muchos años Ujú. tenemos eh, familias disfuncionales. Ya no esa familia disfuncional de lo que era el papá separado o la mamá separada, sino que por la misma situación país Ujú. y han tenido que emigrar, los muchachos queda a cargo de un familiar, queda a cargo de un vecino. Y entonces, y muchas veces en estos familiares estamos hablando de un abuelo, una abuela, que ya en sus años, que a esta altura de ya está ya descansando, entonces volverse a hacer cargo de la educación de un menor. Y eso es lo que involucra que no hay ese control tal. En el sistema educativo es lo que se indica, hay que reforzar todos estos valores, principalmente conversar. Yo me acuerdo, estando yo en una de las escuelas católicas, porque yo vengo también con las escuelas católicas específicas
Bien, ahí teníamos a Luis, que ahora se nos fue Luis. Bueno, las fallas naturales de Internet, la conexión. Hemos recuperado al doctor Fermín Mármol, que nos está explicando algo respecto a esta situación que lo vemos nosotros como una especie de patología, ¿no? Que puede haber ocasionado. Yo creo que así como apareció en algún momento el temor, por ejemplo, a la oscuridad, ¿no? Las fobias que han ido apareciendo, ¿no? Incluso los secuestros, que a veces algunos terminaban enamorándose de su secuestrador, no sé, cosas raras, ¿no? Yo creo que en Venezuela también se debe analizar desde el punto de vista psicológico, psiquiátrico, algunas influencias que pueden estar resultando de todos estos años de tanto desmadre, como dirían allá en México, ¿no? ¿Qué nos puede decir, doctor Fermín Mármol? Sí, rápidamente voy a tratar de abordar las distintas aristas planteadas por usted. Sí, tenemos un problema en las fronteras venezolanas, decía. Somos un país que a mi criterio el concepto de país colador le calza. La institucionalidad civil y militar no ha podido evitar que lo malo ingrese al país, no ha podido evitar que muchas cosas que pertenecen al país en buena lid salgan del país. ¿A qué me refiero? Somos un país que ingresa mucha droga ilícita, muchas armas de fuego ilícitas, muchos artefactos explosivos tipo granada de manera ilícita a Venezuela. ¿Por qué? Porque ingresa el Ejército de Liberación Nacional, la disidencia FARC, también las disidencias paramilitares colombianas, pero también en el sur los garimperos brasileños. Es decir, todas estas estructuras del crimen organizado violento vienen con drogas, vienen con armas, vienen con explosivos y por supuesto llegan al país para extraer muchas cosas, extraer minerales preciosos, extraer combustible, extraer niños y adolescentes bajo un reclutamiento forzoso, para poner un ejemplo. Entonces, tenemos una debilidad en frontera. ¿Y cómo se resuelve eso? Más allá de fortalecer tus instituciones, con las alianzas. Latinoamérica está en deuda para dar pasos agigantados para ponerse de acuerdo y tener estructuras transnacionales, pero ni siquiera, licenciado, hemos logrado en Latinoamérica tener una comunidad económica común. Aquello, emular un poco a la Unión Europea que emana en la década de los 90 del siglo XX con el convenio económico, que es lo que primero tienen que hacer los estados, ponerse de acuerdo en los ingresos y en cómo tener un mercado común para después ir a pensar cosas superiores como un parlamento único, pasaporte único, banco único, inclusive en materia jurídico-penal tienen a la propia Europol, pero pensar aquí en Latinoamérica en un pasaporte único, en una Latampol, una corte única latinoamericana, es soñar si ni siquiera nos hemos podido poner de acuerdo en lo económico por sencillamente problemas ideológicos. Entonces, ¿cómo luchar con la delincuencia organizada transnacional que no respeta fronteras y que nuestros países son muy endebles institucionalmente, unos más que otros, si no nos ponemos de acuerdo? Entonces, ahí tenemos un problema. Lo segundo que usted dijo, el embarazo precoz. Bueno, detrás del embarazo precoz está la paternidad irresponsable, está el padrastro de turno maltratador y violador, está por supuesto la deserción escolar, está el abandono del hogar. Y cuando ese niño, esa niña, ese adolescente huye de la casa por una madre que no lo protegió, por un padrastro abusador, por un papá que lo abandonó, bueno, se halla en las calles, se halla en las avenidas y es fácilmente reclutado por la delincuencia. Todo ser humano quiere ser gregario, quiere pertenecer a algo, quiere reivindicación y respeto, respeto. Han sido irrespetados esos niños, han sido abandonados y el respeto lo obtienen en una banda criminal que al poco tiempo les va a dar un arma de fuego y les va a indicar qué actividades va a realizar. Y cuando realice y consuma sus actividades, va proyectado el odio social. Es una marca atroz y perversa porque es el producto de una sociedad. Entonces, muy poco hacen los países latinoamericanos para evitar que las causas sociales que conllevan a la industria del crimen, que es esa materia prima, que son los niños, los adolescentes, es la falta de estructura familiar, poco hacen los países para evitar que eso ocurra. Aquí no hemos visto desde hace muchísimos años campañas preventivas, campañas educativas sexuales, utilizando la televisión, la radio, campañas en las escuelas y liceos, campañas en las zonas populares para regalar no solo anticonceptivos, sino también
dar educación en foros públicos, en las plazas, en las canchas deportivas de las barriadas. Eso no ocurre. Lamentablemente, diría, para terminar esta lista, algo metafórico, pero tenemos que hacer que en Latinoamérica lluevan más libros, lluevan más instrumentos musicales, lluevan más balones deportivos, que llenemos a nuestros países de bibliotecas, plazas públicas, parques, escuelas, liceos, y que no lluevan más balas. Y lamentablemente hay dos maneras de hacerlo. Uno, una mano muy dura y muy justa contra el crimen y la violencia, por aquello que decía Eduardo Galeano, la impunidad le hace propaganda al crimen y publicidad al delincuente. Si la gente tiene miedo, como usted dijo, a denunciar y la policía las pocas denuncias que recibe no las procesa, ese es un combustible fabuloso, la impunidad. Pero por otro lado, ¿cómo evitamos que la fábrica que hace delincuentes siga prosperando en nuestros países? Bueno, evidentemente que el trabajo social tiene que orientarse con más decisión. Y por otra parte, y ya para finalizar, sí, había un descenso de la tasa de homicidios. Y alguien preguntará, bueno, ¿y cómo ha ocurrido ese descenso en los homicidios? Yo le diría que lo primero es un tema de percepción. No hay cifras oficiales en Venezuela desde el año 2014. No hay cifras en materia de salud, no hay cifras en materia de seguridad ciudadana, pero yo me honra ser el director de ciencias penales de la Universidad de Santa María, y con los colegas de otras universidades y con los colegas que conforman la dirección hacemos estudios y análisis de percepción. Y hay una percepción de que el homicidio ha descendido importantemente en Venezuela, al igual que el secuestro, lo decía hace un rato. Y pensamos que se da varias cosas. Primero, un plan de políticas públicas muy enérgico del gobierno, silencioso, sin tener nombre el plan, que está dando de baja a delincuentes. Eso trae problemas porque habría que comprobar que todas las muertes de los delincuentes se dio bajo el marco de eximientes de responsabilidad penal, pero por otro lado, hay una delincuencia que ha emigrado del país. Y número tres, hay una delincuencia que aprendió a mutar, que controla territorios y ya no está detrás del secuestro, detrás del robo masivo, como pasaba antes, que robaban una fiesta entera, un matrimonio entero, o robaban a todos los que estaban en una playa, sino se ha dedicado tal vez al tráfico de drogas, a la extorsión, como bien lo decía el profesor Gaviria, a la extorsión, y eso genera mucho menos ruido en la sociedad. Y entonces estamos ahorita en una mutación de la delincuencia que va a ser obligatorio para nosotros seguirla analizando y estudiando, porque la delincuencia es líquida, es muy rápida en sus mutaciones y tenemos que aprender a estudiarla. Bien, ya a manera de despedida, vamos a pedirle al profesor Luis Gaviria, que recibió clases en la Universidad Bolivariana. Es verdad que tuvo mucha influencia del Che Guevara, de Fidel, se tuvo que aprender a las planas de aquello. Eso es lo que se comenta, se dice, se arguye de esa universidad, ¿no? Que son especialistas en darte ese tipo de información, que si no te la sabes, no te garantizan que te puedas graduar en esa universidad. No sé, coméntenos un poco a manera de despedida, como anécdota ese detalle, y lo más importante, ¿cuál sería su contribución, cree usted, de Luis Gaviria hacia Venezuela? ¿Por qué Luis Gaviria se le debe recordar a lo largo de todos estos años? ¿Cuál ha sido su mayor contribución dentro de toda esta caótica circunstancia que hemos conversado respecto a la situación por la que atraviesa la hermana República de Venezuela? Y gracias por participar, profesor. Bueno, ante todo me disculpo, lamentablemente con el tiempo y la caída del internet. Gracias a Dios que retornó rápidamente. Con respecto a mis estudios, sí, la gran mayoría de mis estudios fue en instituciones públicas. No escapa que también estudié en instituciones privadas. Antes yo convertirme, estudiar educación, ya yo había estudiado en el área de la informática. Esa es mi primera carrera, donde yo involucro mucho lo que es la tecnología en el ámbito educativo. No únicamente trabajo
en los niveles de educación básica. He trabajado con los niveles en el subsistema universitario. Actualmente trabajo con la UNEFA, que es la Universidad Bolivariana de las Fuerzas Armadas, y, y retomando los estudios, las doctrinas. ¿Sí? Yo cuando se inició, me acuerdo, cuando se inició los estudios en la Universidad Bolivariana, escuchaba a colegas míos que estaban estudiando allí, donde muchos decían, yo abandono porque me están obligando a ver lo que es este ámbito, donde no estoy de acuerdo. Cuando yo llego a la Universidad Bolivariana, tal vez los pensos cambiaron, la ideología que tenían, sí, hay algunas materias, por decir que es lo que es la parte de su sistema caribeño, y, pero como doctrina socialista no está involucrada. Estudié bajo el mismo pensum que muchos hemos visto en otras universidades. En el área de especialización, también lo que fue en el área de tecnología, no vi ningún tipo de adoctrinamiento político. Lo que sí que no escapa es que nuestro sistema educativo está politizado, al igual que el resto de nuestras dos instituciones, donde lamentablemente involucra ese culto a la personalidad, para no entrar en detalles, y lo único que yo manejo es que yo soy dado es a mis muchachos. Estoy dado a este apostolado donde involucré lo que es esa parte de docencia, donde hay que arar ese terreno, sembrar esa semillita y abonando esa semillita para que nuestros muchachos el día de mañana sean esos ciudadanos que estamos esperando. Ujú, Adicionalmente a esto, involucra que yo como profesional, ¿qué me ha llenado? ¿Qué me ha llenado cuando yo he visto mis hijos convertirse en profesionales y de ellos uno en el campo de la docencia? Donde yo he visto y he ido a la calle y te paran en el camino y te saludan. ¿Cómo está, profesor? Aquellos niños que yo vi cuando tendrían aproximadamente 8, 9, 10, 11 años. Hoy en día, padres de familia, profesionales o con algún oficio, pero se acuerdan. O aquel muchacho que al finalizar un, un año escolar, junto a tu familia, te dice, profe, quiero tomarme una fotografía de usted y recordar estos momentos en el tiempo y, o que algún muchacho o algún familiar te dice, quiero que comparta en mi casa la celebración del grado ujú, del discípulo, ¿no? Eso llena, satisface, eso es lo que uno espera de ellos. Espera de ellos que el día de mañana, esos pocos saberes que uno tiene, que uno va el día a día aprendiendo un poquito más y sin querer también aprendemos de ellos, ujú, eh, es lo que nos va llenando, es lo que nos va reconfortando. Y más aún, hoy en día, no me lo estás preguntando, pero algo que me llenó, que nunca pensé, es que yo pasé de la educación regular a la educación especial. ujú, Una, un mundo muy diferente, donde tenemos niños
con diferentes condiciones, en lo cual muchos de ellos en situaciones de cama, por situaciones motrices o situaciones neuro, etcétera. Y muchas veces cuando tú los visitas o estás, se te rompe el corazón. Muchos de ellos por su misma situación, abandonados por su familia, de lo cual hay que luchar, donde hay que luchar, donde esta educación que es integral, convertirla en una educación eh, inclusiva, donde exista la igualdad, donde estos niños con condición puedan relacionarse en conjunto con los muchachos de educación regular, donde nuestros docentes, que muchas veces se han formado en una educación integral, en sus pensos de estudio, debe ser incorporado esta área de educación especial, que no entra dentro de sus pensos de estudio. Lo veo desde este punto de vista. Bien, bien. Yo creo que la principal contribución de Luis Gaviria pues es precisamente eso, no haber sembrado la semillita. Eh, el futuro hablará a través de estos niños, a través de incluso de estos niños especiales a los cuales últimamente se está acercando, que necesitan precisamente de la sabiduría de personalidades como Luis Gaviria, ¿no? Y olvidados por allá por el Delta Macuro, por Catacoima, donde es para nosotros una alegría recibir esta comunicación, porque ese es el verdadero punto neurálgico de la Venezuela que todos anhelamos de que en un momento vuelva a renacer, ¿no? De las cenizas, como lamentablemente la expectamos desde fuera. La misma pregunta sería para Fermín Mármol García. ¿Cuál cree que ha sido su máxima contribución, ¿no? En medio de esta vorágine de situaciones tan contradictorias, tan identificadas tal vez con una especie de libro de aquellos de la mejor época de la ficción, ¿no? Da la impresión que todo esto fuera algo inventado, ¿no? Pero no es así, es una realidad, ese contrapunteo demencial, ¿no? De incluso expectar, lamentablemente, gente que está esperando que alguien tire la cáscara para recogerla, ¿no? Y lamentablemente esto no es algo que podamos aceptarlo como digno, ¿no? Hay alguien que está haciendo mal las cosas, hay alguien que tiene que pagar por esto. Yo creo que está mal pensar así, ¿no? Está mal tener esa especie de ira ante lo que vemos, pero creemos que tampoco pueden salir ilesos los que propician este tipo de situaciones totalmente contra natura, ¿no? De ir contra la dignidad del ser humano, incluso haciéndolo pasar apuros para llevarse un pan a la boca, ¿no? Eso duele, más allá de estar o no identificado con Venezuela. Y no lo cuenta solamente Venezuela, por si acaso. Hemos conversado con nuestros hermanos de Argentina, y en Argentina también está pasando algo similar. Hay gente que está esperando que pase el carro de la baja policía, que le llaman, o sea, de la basura, para ir detrás de los desperdicios, ¿no? Increíble, pero cierto. En uno de los países que hace poco prácticamente tenía la paridad con el dólar, su moneda. En uno de los países que le daba carne al mundo, ¿no? En sus mejores tiempos. Y de Venezuela ni hablar, pues toda la contribución económica que hemos tenido, la pequeña Arabia Saudita de esta parte del mundo. O sea, es algo que no se entiende. ¿Cuál sería el mejor aporte dentro de toda esta vorágine, doctor, desde su punto de vista profesional, como padre de familia, como ciudadano? Mire, honestamente, el próximo 5 de septiembre tengo el honor de cumplir 27 años ininterrumpido como docente de la Facultad de Derecho. Yo tengo la esperanza, al igual que el profesor Gaviria, tengo la esperanza de que algún alumno, alguna muchacha o muchacho de los que en estos 27 años han estado en el salón de clase tenga influencia
en el sistema de administración de justicia penal y que haga la diferencia. Es el sueño que cualquier docente de la Facultad de Derecho debe de sostener hoy día en Venezuela, ¿no? Que de allí pueda surgir una mujer, un hombre que se convierta en fiscal general, en magistrado del máximo tribunal, en defensor público, en defensor del pueblo, en fin, que haga la diferencia, que coadyuve en hacer la diferencia. Yo espero que, como bien usted lo dijo y lo hemos hablado aquí, que esas semillas que todos los años arrojamos en el salón de clase en algún momento germinen. Y es lo que se abriga y se espera, de hacerlos pensar, de hacerlos razonar y de hacerlos comprender qué es lo que está bien y qué es lo que está mal, muy a pesar de que muchísimos estén haciendo algo, no necesariamente eso es bueno. Por otro lado, yo espero y aspiro que a través de los estudios que hacemos desde el Instituto de Ciencias Penales y que hacemos a través de los libros, de las jornadas, de las conferencias, de la charla, cada día tengamos mejor comprensión del fenómeno social llamado crimen y el fenómeno social llamado violencia, que no caigamos en el fetichismo de la ley como herramienta para solucionar los problemas sociales, que no caigamos en el fetichismo de aumentar penas como solución para hacer retroceder el crimen y la violencia, que no caigamos en el peligroso fetichismo de bajar la edad para perseguir a los ciudadanos porque llenaríamos a las cárceles de niños y adolescentes tratándolos como adultos y esa no es la solución. Y que no caigamos en el fetichismo de que todo se resuelve con represión, sino que en lo social, en la prevención social, está la magia para tener un mejor país, un mejor cuerpo de ciudadanos. Y por otro, el mejor título que uno tiene, y usted apuntó a ello, el mejor título no es el académico, el mejor título no es unos buenos honorarios después del ejercicio profesional, el mejor título ni siquiera es ser el padrino de una promoción académica en la universidad, el mejor título es el de ser papá. Y evidentemente en mi caso la paternidad me llegó con una niña a los 40 años y con un niño a los 41. Y bueno, el ser papá es un inmenso compromiso. Todos nos hemos acostado una noche sintiendo que no lo hicimos bien porque los consentimos mucho o no lo hicimos bien porque fuimos un poquito represores, pero de eso se trata, de tratar de cada día hacerlo mejor y de sembrar sobre todo buen corazón. Buen corazón. Lo que hay que sembrar es que sean buenas personas y que sean felices en esas edades, como en mi caso, que aún son niños que se pelean por un carrito y una muñeca. Bueno, que sean muy felices, que haya amor y que también empiecen a darse cuenta de que el trabajo es importante, pero también la iglesia a la que acudimos es importante, también el descanso es importante, la higiene es importante y que son privilegiados, que no todos viven así, que hay que tener sensibilidad hacia las diferencias. A mí me ha conmovido este segundo encuentro con el profesor Gaviria y su trabajo con niños especiales. Si uno con adultos en la universidad lidia, imagínese con niños especiales, el gran apostolado del profesor Gaviria, yo debo de felicitarlo, no lo conozco, no le conozco, debo de felicitarlo porque sin lugar a dudas, quien vaya a ser educador tiene que tener una materia especial en su pensum sobre educación especial. Y bueno, muchísimas gracias por la oportunidad. Yo espero seguir siendo agricultor en las aulas de clase de la Facultad de Derecho y seguir siendo agricultor en los estudios del crimen y violencia en Venezuela, que es lo que a mí me corresponde, y ser un buen agricultor aquí en la casa, más allá de todos los defectos que uno tiene como esposo, como padre, eh, que lo bueno sea mucho más que
esos pequeños gazapos que todos tenemos en nuestra vida. Muchas gracias. Bien, gracias al doctor Fermín Marrón, al profesor Luis Gaviria. No hemos tocado la temática eminentemente política, porque creemos que todavía eso está en una etapa no consolidada. Aspiramos a que efectivamente pues tengan la participación, el reconocimiento de la instancia que se encarga de determinar, ¿no?, el árbitro, de quienes pueden participar, y que no se coarte la libertad de participación de ningún candidato, por más aclamado que sea, y que peligre incluso la aspiración de la ratificación en el gobierno del actual mandatario venezolano, que simplemente pues tenga la hidalguía de aceptar contrincantes de todo tipo, ¿no?, y no estar buscando por ahí los tres pies al gato para coartar esa participación en detrimento de la democracia, que ya está bastante resquebrajada en Venezuela. Aspiramos a que esa noticia se consolide, más allá de lo que últimamente nos llega como información, de que varios de los candidatos pues han sido impugnados, no van a poder participar. Esperemos que se supere ese momento, ese impasse. Creemos que es un impasse por el bien de la democracia, no solo de Venezuela, sino de América Latina. Y simplemente, tanto a Luis Gaviria como a Fermín Mármol García, decirles una arenga que solía decirle a Sucre: otro día de gloria va a coronar vuestra admirable constancia. Recuerden que la cita es por Telestar Televisión Supercable Canal 3, por Canal 11 en la ciudad de Huancayo, la red, y por Virtual Televisión. Gracias. Un abrazo a la distancia. Gracias, muchas gracias. Gracias. Amanece aquí en mi llano y solo quiero florecer entre un canto de ganado, una espiga y en tu piel. Con los pies entre la tierra siento tanto el nuevo sol. Has llegado a mis pupilas como al cielo el nubarrón. Este pasto es tuyo y mío, mi canción un colibrí que besando va las flores y mi boca tu nariz. Canta luna despacito que el cocuyo va a danzar, enamorando a la noche y a los que la ven pasar. Talking shit about me, bitch, you think I really care? I've been grinding hard for all this shit, now you wanna compare? You the free, here you go, never quit, fuck your bitch. Everyone is in the fucking money, this music is. No, I better run, little fucker. Get on my way, motherfucker. I'm coming for the #1 spot, cause I can make this shit blow like a gunshot, 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 gunshot. I can make this shit blow up like a gunshot.